porque sea reconocimiento. Entonces, me parece que es una razón pragmática y también hay una razón muy importante, la retroalimentación y de qué manera, pues, lo que logramos los historiadores, no sé si decir más de la academia o de la universidad, no sé bien cómo decirlo, un cierto tipo de historia con la crónica, es decir, si la crónica acepta estas conclusiones, las introduce, evitamos un cierto desfasaje de discursos que a veces crea como una especie de esquizofrenia respecto del pasado, el discurso local y el discurso más universal, ¿no? ¿De qué manera podemos establecer una relación más armónica, aunque no exenta de tensiones que siempre son saludables? Bueno, ya me extendí demasiado, les agradezco la paciencia, muchas gracias, ¿no? Doctor, continuamos con esta mesa y me corresponde ahora presentar al doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es además profesor de la asignatura Porfiriato y Revolución Mexicana en la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También obtuvo el Premio Salvador Azuela, que otorga el INERM en el año 2000, y el Premio Nacional Emiliano Zapata, otorgado por la Fundación Emiliano Zapata en 2004. Entre sus publicaciones se cuenta el libro El gobierno interino de Francisco León de la Barra, editado por el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM, y este libro que, por supuesto, yo creo pasará a ser de los clásicos también, Los orígenes del zapatismo, editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en coedición con el Colegio de México. Le dejo la palabra al doctor Felipe Arturo Ávila. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Desde luego, gracias a los organizadores, gracias a Pablo, a la gente de aquí, del estado de Morelos. Y la verdad es que es muy agradable estar en un foro como este con zapatófilos, con zapatólogos, con gente que tiene un interés especial por compartir esta experiencia de vida que es el estudio de la historia y particularmente el estudio del movimiento zapatista. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí y también, como ya lo han expresado otros compañeros, tener la oportunidad de compartir un espacio con gente que es muy querida y muy respetada por mí, y también la enorme alegría que me da estar conviviendo este espacio de discusión y de reflexión con los cronistas de Morelos, que yo no he tenido la fortuna de trabajar estrechamente con todos ustedes, pero son un referente esencial siempre para nuestro trabajo, y de verdad que es muy grato compartir estos espacios. Bueno, yo voy a ser muy breve. Lo que quiero compartir con ustedes son algunas ideas que he venido trabajando últimamente para tratar de entender por qué un movimiento derrotado, como lo fue finalmente el zapatismo, un movimiento que no ganó la revolución, que quizá fue el que sufrió la peor derrota de todos los grupos y movimientos regionales que participaron en ella, un movimiento que militarmente fue muy endeble, que sí es cierto que dominó en el cenit de su fuerza una parte importante del centro-sur de la República Mexicana, pero que sin embargo por sus propias fuerzas nunca fue capaz de tomar la Ciudad de México, a 60 kilómetros de su territorio, y que cuando la ocupó no supo qué hacer con ella y tuvo que desalojarla a las primeras de cambio en cuanto venía una fuerza militar mucho más organizada y más poderosa que ellos, como lo era el ejército de Álvaro Obregón. Y como un movimiento que fue estigmatizado, que fue denostado, que fue catalogado en términos absolutamente negativos por una buena parte de la clase política y de la opinión pública mexicana de la época, y particularmente por sus adversarios, que lo consideraban como una amenaza
social. Hay una leyenda negra del zapatismo que permea a buena parte de la prensa nacional mexicana desde 1911 hasta 1919, en que asesinan a Emiliano Zapata. Cómo este movimiento, con estas características, con esta debilidad, tuvo la capacidad de convertirse en el movimiento político y social de mayor trascendencia de la Revolución Mexicana, y cómo es el movimiento que sigue más vivo de todos ellos, porque el zapatismo no nada más sigue vivo en el imaginario colectivo de una buena parte de la sociedad actual y de los sectores populares del estado de Morelos, ni solamente en una parte importante del campesinado mexicano, de los grupos rurales mexicanos que se fueron conformando a lo largo del siglo XX hasta la actualidad, sino que también es quizás el movimiento que más ha logrado trascender las fronteras nacionales y que se ha convertido en un referente de la historia de México a nivel internacional, y no solamente por la influencia del neozapatismo chiapaneco, no es solamente por el impacto mediático de los indígenas de Chiapas, que se reivindicaron explícitamente como herederos de Zapata en 1994, y de las magistrales producciones discursivas del subcomandante Marcos. No es solo eso lo que ha hecho que el zapatismo y que Emiliano Zapata sean conocidos a nivel internacional, sino que creo que, sin lugar a dudas, quizá Emiliano Zapata sea el más universal de los héroes mexicanos. ¿Cómo es que esto se produjo? ¿Por qué a 90 años de que la prensa nacional anunció la muerte del bandido de la Tila del Sur y que se congratularon los sectores conservadores de que por fin se había puesto fin a esa amenaza social, cómo es que 90 años después el zapatismo sigue siendo un movimiento absolutamente indispensable para entender el siglo XX mexicano y particularmente para entender a buena parte de las luchas sociales más radicales y de los movimientos políticos más independientes y más a la izquierda que se han desarrollado en México a partir de la muerte del caudillo del sur. Y me parece que para comprender esta transformación del zapatismo y este lugar que ocupa y esta vigencia que creo que sigue teniendo en la política y en el movimiento popular mexicano, tenemos que considerar dos aspectos. Uno que tiene que ver con la historia, qué fue lo que el zapatismo hizo, qué fue lo que produjo, qué fue lo que avanzó en plantear y en resolver. Y por otro lado también en lo que tiene que ver con la construcción de lo que ahora conocemos como zapatismo, que sin lugar a dudas es una construcción ideológica, una construcción de un imaginario, una construcción de una historia oficial y también la construcción de una especie de mitología que se fue forjando desde la década de los años 20 del siglo pasado hasta